¿Contentos, hermanos? Amén. Hermanos, ¿de veras estamos contentos? Amén. Amén. Contentos porque adoramos al Señor, porque bendecimos su nombre. Contentos, hermanos, porque estamos aquí en su casa de oración. Contentos porque podemos bendecirlo a Él y glorificarlo. Esta mañana, hermanos, quisiera predicar sobre este tema que le he titulado Un cambio de enfoque. ¿Por qué un cambio de enfoque? Porque si tan solo, hermanos, nosotros supiéramos en verdad cómo las cosas cambiarían en nuestra vida cuando le damos un cambio de enfoque a las cosas, es decir, cuando vienen los problemas, yo creo que nos sucede a todos, que corremos el peligro, el riesgo de estancarnos en ese problema que nos está ocurriendo y no se nos ocurre muchas veces un cambio de enfoque. Cuando nos vienen los problemas, a muchos de nosotros, hermanos, generalmente nos enfocamos más en el problema que en buscar la solución a los problemas. Nos enfocamos más en el dolor, en la tristeza que nos ocurre en el momento, más que en buscar soluciones para salir adelante. Y por eso he titulado a este mensaje Un cambio de enfoque. Si nos damos cuenta, hermanos, muchos de nosotros nos hemos desarrollado en la vida con muchas victorias y con muchos fracasos. Hemos crecido en nuestro carácter con debilidades y fortalezas, con grandes aciertos y también con grandes errores. Yo preguntaría esta mañana, hermanos, ¿hemos desarrollado nosotros debilidades en nuestras vidas, sí o no? Hemos crecido con debilidades, pero también hemos crecido con fortalezas. Pero también parte de nuestro carácter se ha desarrollado, hermanos, con errores tremendos en nuestra vida, pero también con grandes aciertos. También hemos tenido grandes logros en la vida, pero también hemos tenido grandes fracasos. Pero es ahí en donde yo quiero enfocarme. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando los problemas llegan a nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos una crisis, cuando de repente algo nos sucede sin avisarnos? ¿Cómo reaccionamos? Hay una respuesta muy natural cuando nosotros tenemos problemas. Una de las reacciones naturales podría ser el enojo. El enojo con Dios, el enojo con las personas, el enojo con nosotros mismos. Y son, diría yo, reacciones muy naturales de lo que a nosotros nos podría pasar. Yo esta mañana tengo dos cosas. Una la voy a compartir hoy y la otra el próximo domingo. Primero, una respuesta natural a nuestra vida no nos saca adelante, porque es una simple y llana respuesta natural. El próximo domingo estaremos viendo que lo que nos saca adelante es un cambio de enfoque hacia una respuesta espiritual. No es lo mismo una respuesta natural a una respuesta espiritual. La respuesta natural tiene que ver simplemente con la reacción de mi propia naturaleza, de mi propio carácter. Y muchas veces, hermanos, nosotros reaccionamos como el profeta Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías era un hombre de Dios, un profeta de Dios. A Jeremías en la Biblia se le conoce como el profeta llorón. ¿Por qué se le conoce como el profeta llorón? Porque el sufrimiento que él tuvo era tanto que cada vez que iba a la presencia de Dios derramaba sus lágrimas y lloraba delante de Dios, quejándose al ver de que ninguna persona quería nada con Dios. Ahora, un poquito de volumen, hermanos, por favor. Ahora sí creo que necesito un poquito de volumen conmigo. 1, 2, 3. ¿Por qué lloraba el profeta Jeremías? Lloraba, hermanos, porque no había una persona que dijera: voy a buscar a Dios, voy a buscar a Jehová. ¿Sabe cuántos años predicó el profeta Jeremías? Ni siquiera una persona levantó la mano para aceptar a Dios. Pasó predicando 40 largos años. 40 largos años. Estamos hablando de la edad de una generación en donde ninguno quería conocer de Dios. El pueblo de Israel habían visto, hermanos, eran testigos oculares de las grandes bendiciones que Dios les había dado. Tenían toda la
la historia de cómo Dios los había rescatado, de cómo cruzaron el Mar Rojo, de cómo por 40 años Dios les dio maná del cielo, una nube de fuego los guiaba en la noche, una columna de nube también durante el día. Hermanos, querían carne, Dios les dio carne. Se aburrieron de comer carne, Dios les dio otro tipo de comida. Grandes milagros, grandes bendiciones. Pero a esta edad de Jeremías, ninguno quería saber nada de Dios. Jeremías escribió 2 libros preciosos. Uno se llama Libro de Jeremías, el profeta Jeremías. El segundo libro es el libro de Lamentaciones y se le conoce como las Lamentaciones de Jeremías. ¿Por qué se lamentaba? Se lamentaba al ver la incredulidad de la gente y de cómo la gente le daba la espalda a Dios. Pero miren, en esta lamentación, en el capítulo 3, versículo 16 al 31, vamos a leerlo antifonalmente para que todos participemos de la lectura de la Biblia. Lamentaciones capítulo 3, versículo 16 al versículo 31. Vean lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien, Lamentaciones capítulo 3, versículo 16 al versículo 31. Hermano, yo quiero que esta mañana pensemos todos de que un cambio de enfoque hacia las circunstancias va a hacer una gran diferencia en nuestra vida. ¿Cómo nos desea ver el Señor? El Señor nos desea ver como hombres y mujeres que salimos adelante de nuestros problemas. El Señor desea vernos como hombres y mujeres que sí vienen crisis a nuestra vida, que vienen lágrimas, que viene llanto, que viene dolor, que viene tristeza. Pero un cambio de enfoque nos va a ayudar a mejorar la condición de nuestra vida cristiana. Mire cómo Jeremías tenía una respuesta natural a esto que estaba pasando. ¿Están conmigo? Dice la Biblia. Versículo 16, yo leo el 17 y nos unimos todos en el 31. Mire cómo decía Jeremías: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Qué tremendo, hermanos. Cuando pienso en lo que está escribiendo Jeremías, en lo que está saliendo de su corazón, lo único que puedo ver en él son respuestas naturales ante una situación de crisis que el profeta está atravesando. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos reacciones ante una enfermedad, ante una crisis económica, ante un desprecio, ante un rechazo, ante un matrimonio que no funcionó, ante un noviazgo que se rompió, ante un despido injustificado del trabajo. Y todos tenemos una reacción natural. La reacción aquí del profeta no es una reacción, hermanos, ajena a la respuesta que muchas veces nosotros también podríamos tener. ¿Sabe cuál era el problema del profeta Jeremías en ese momento de su vida en la historia? Es que el profeta se había estancado en el enfoque de su respuesta natural. Todos reaccionamos naturalmente por alguna crisis. El problema no son las reacciones, sino el quedarnos sumergidos en esa reacción. El problema no es cómo reaccionamos, sino por qué nos detenemos viendo solo el problema sin buscar una solución.
El profeta, hermanos, estaba atormentado. Había una situación bien complicada en la vida del profeta. Si ustedes leen los versículos 13 al 20 y vean cómo dice ahí, los versículos 13 al 20, mire cómo está diciendo aquí. Las flechas, ¿lo tienen ahí? ¿Cómo dice ahí en su versión? Muy bien, mis entrañas. Yo tengo la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, mire cómo decía el profeta: las flechas lanzadas por el Señor se me han clavado muy hondo. Toda mi gente se burla de mí, a todas horas soy el tema de sus burlas. Imagínense lo que el profeta le está diciendo al Señor. Y está diciéndose a sí mismo: hey, yo soy el objeto de que todo el mundo esté hablando de mí. Soy el tema, soy el titular de todos los periódicos. Todo el mundo en Facebook, en Instagram, están diciendo de que yo aquí, yo allá. Y el profeta se siente acosado por todo su alrededor. Hermanos, era una situación difícil. En el versículo 14 en la Biblia Dios habla hoy, dice: toda mi gente se burla de mí, a todas horas soy el tema de sus burlas. El Señor me ha llenado de amarguras, amarga es la bebida que me ha dado. Me estrelló los dientes contra el suelo, me hizo morder el polvo. De mí se ha alejado la paz y he olvidado lo que es la dicha. Hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. Recuerdo, mire cómo decía él: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Cuando usted se pone a pensar más en sus problemas, más en todo lo malo que le está aconteciendo, hermano, claro que sí, el ánimo se le viene abajo a cualquiera. Cuando usted está enfocándose no en las soluciones, sino en los problemas, hermano, espiritualmente usted se viene para abajo. Anímicamente usted se viene para abajo. Usted se siente como se sentía el profeta Jeremías. Se sentía en el corazón con una tristeza que le quitaba el gozo que venía del Señor. Y yo creo que un cambio de enfoque hacia las cosas va a ser una gran diferencia en nuestras vidas. ¿Sabe qué dice el profeta Jeremías? El profeta Jeremías dice que de él se había alejado la paz y había olvidado lo que significaba la dicha. Muchas veces, hermanos, la falta de gozo nos hace olvidarnos que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios que en medio del problema y en medio de la dificultad, Él nos quiere seguir dando el gozo que viene de Dios. Hermano, el profeta estaba experimentando una tristeza que le había robado el gozo. Yo le pregunto esta mañana: ¿cuál es aquella circunstancia, aquel problema que a usted le tiende a robar el gozo? Y este era el problema del profeta Jeremías. Su tristeza le había robado el gozo. Una respuesta natural a nuestros problemas y fracasos es la pérdida del gozo. Mire, hay dos cosas que no podemos ocultar en la vida. Una es cuando usted está triste y la otra es cuando usted está contento. O es lo mismo, usted no puede ocultar también cuando usted está enojado o cuando usted está feliz. Son cosas que no podemos ocultar. Cuando alguien viene enojado hacia mí, yo inmediatamente lo detecto. Lo veo en su rostro, lo mido en sus palabras, lo puedo ver en su mirada. Pero cuando alguien viene con gozo, también lo puedo ver en su rostro, lo puedo ver en su sonrisa, lo puedo ver en su forma de mirar, lo puedo ver en su forma de platicar, lo puedo ver en su forma de expresar, porque son cosas que no podemos ocultar. Usted no puede ocultar el gozo, usted no puede ocultar la tristeza. Por eso, hermanos, Jeremías está hablando de que había perdido el gozo como un enfoque, como una respuesta natural al problema que él estaba pasando. ¿Qué pasa con el gozo? El gozo, mis queridos hermanos, la Biblia dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, significa que debemos de vivir con gozo, irradiarlo en la familia, irradiarlo con los hijos, irradiarlo con la esposa, irradiarlo en el trabajo, irradiarlo en la iglesia. ¿Sabe? Yo encuentro un problema con esto del gozo. El problema
es que muchos probablemente demostramos gozo con nuestros amigos y con los compañeros de trabajo, pero muchas veces este gozo nos cuesta reflejarlo en la familia. Cuando llegamos a casa, en el trabajo probablemente sonríes todo el día con tus amigos, pero llegas a casa y comienzas a ver ciertas cosas que no te gustaron, se te acabó el gozo. Enfrentas a la esposa, enfrentas a los hijos, hasta el perrito sale debajo de la cama, va para abajo de la cama, porque el perrito también ha detectado que perdiste el gozo. El gozo es algo que debemos de llevar al trabajo, a la escuela, pero también es algo que debemos de manifestar, hermanos, en nuestra casa, con nuestros hijos. Cuando hay gozo, ¿sabe qué es cuando hay gozo? Cuando hay gozo, ¿no es cierto que hay armonía, hay satisfacción? Cuando hay gozo, hay buenos deseos, buenos saludos. Cuando hay gozo, hay buenos modales, hay lindas sonrisas. Cuando hay gozo, hay caras bonitas, aunque sean feitas. Porque así es el gozo. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? Por eso Salomón está diciendo, el espíritu alegre. ¿Qué pasa con el espíritu alegre? Hermanos, el espíritu alegre hermosea el rostro. Y yo siempre, si yo hubiera escrito ese proverbio, yo hubiera escrito, ¿alguien contento? Bueno, vamos a ver. Alguien puede ser muy feíto, pero si está contento, se mira bonito. ¿Cuántos feitos sabemos aquí? Miren, el único feíto aquí soy yo. Pero yo le voy a decir una cosa. Exacto, dice la hermana. No diga eso tampoco, yo lo dije bromeando. Muy bien. Miren, eso es tener gozo. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo hubiera escrito ese proverbio, yo diría, hermano, si tú eres feíto, aprende a sonreír y aprende a tener gozo y te verás bonito. Porque, hermano, mire, ¿ha visto usted hombres tan feos con mujeres bien bonitas? ¿Sabe cuál es la clave? Que ese hombre ha de ser un hombre con gozo, con sonrisa, con entusiasmo. Y he visto también mujeres tan feitas, hermanos, con hombres bien elegantes. ¿Sabe cuál es la clave? La clave es que probablemente esa mujer, por feíta que sea, al reír, al hablar, al saludar, al platicar, al conversar, su rostro cambia, su estilo cambia, su vida cambia, porque el gozo lo cambia todo. Y el problema con Jeremías, según lo que hemos leído, es que se había enfocado en una respuesta natural y había perdido el gozo que viene del Señor. Gozo no necesariamente significa andarnos riendo todo el tiempo, pero significa que a pesar del problema hay una luz de esperanza que me hace sonreír, que me hace abrir los ojos con gozo, que me hace dar una sonrisa, que me hace dar un saludo fraternal, que me hace dar un abrazo fraternal a mis hermanos y amigos, porque aunque tengo problemas en lo profundo del corazón, yo manifiesto el gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y la Biblia, ¿qué nos dice en Gálatas? La Biblia dice, más el fruto del Espíritu, que es amor. ¿Y qué más dice? Amor. Mire, son 9 frutos. ¿Se los pueden los 9 frutos, hermanos? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Faltó uno más? Templanza. Muy bien. Entonces, hermanos, Jeremías dice ahí que hasta se le había olvidado lo que significa tener gozo. Se le había olvidado tener felicidad. Mis queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos aprender a vivir con gozo, con el gozo del Señor, evidenciando que tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Muchos hijos de Dios, por alguna razón, mis queridos hermanos, han dejado de manifestar el gozo de Dios. Se han olvidado de sonreír, se han olvidado de agradecer, se han olvidado de ser amables. Cuando usted manifiesta el gozo del Señor, usted es una persona agradecida, usted es una persona amable. Hermano, ¿le da gusto platicar a usted con personas amables? ¿Con personas que tienen gozo? Mire, hay personas que nos alegran la vida a nosotros. Por lo contrario, hay personas que al solo verlos te amargan la vida. Digo, no que te la amarguen, pero no te dan ganas de seguir platicando con tal personas. Ahora, entiendo también
que hay personas que se ven pero tan enojados, porque así los hizo Dios, sus caras, y su rostro. Mire, yo he visto personas que digo, ¿le hablo o no le hablo? Y cuando voy, me han alegrado la vida, porque yo digo, pues en mi mente, lo veía así, tan como de arrayán, tan como de limonada. Pero cuando he terminado de hablar con estas personas, hermanos, son personas tan amables, tan apacibles, tan sonrientes, que tienen una buena plática contigo, que te desean cosas bonitas, que tienen buenos deseos. Y tal vez tú los miras así todos serios, pero cuando platicas con ellos, por dentro tienen una virtud de alegrarte el momento. Y yo creo que esa es parte de la manifestación del gozo de Dios. Y Jeremías había perdido el gozo de Dios. Hermanos, debemos aprender a sonreír. Si este es su caso, retome el fruto del Espíritu Santo y comience a vivir la vida cristiana con el gozo que viene del Señor. Aprendamos a sonreír. Mire, ¿cómo se aprende a sonreír? Párese frente al espejo y haga ejercicios de cómo sonreír. Es como cuando le van a celebrar un cumpleaños sorpresa, que todos creen que usted no sabe que le van a celebrar el cumpleaños sorpresa, pero usted ya sabe. A mí me han hecho, entre comillas, el cumpleaños sorpresa, pero como yo ya sé que me lo van a celebrar, yo antes de venir a la iglesia o donde van a celebrar el cumpleaños, me paro frente al espejo y vamos a ver qué rostro voy a irradiar. Si usted si usted no sabe sonreír, aprenda a sonreír. Haga gesticulaciones en el rostro y diga, mañana que me celebre mi cumpleaños, mi mejor sonrisa. Asegúrese que no esté tan chimuelo. Pero necesitamos aprender a vivir la vida con el gozo que viene de Dios, con la sonrisa, hermano. Así como sonríes en el trabajo, ve y sonríe también en tu casa. Sonríele a tu esposa aunque tengas 40 años de vivir con ella. Sonríele, hermano. ¿Por qué no le sonríes a tu esposa cuando llegas a tu casa? ¿Por qué lo primero que ves son los defectos? Que está con la misma batita azulita, rosadita. Alégrate que llegaste a la casa y que viste a tu esposa, viste a tus hijos. Hay alguien en casa esperando. La sonrisa que tú das afuera es una sonrisa con gozo que debemos de dar adentro. Todo es más simple y maravilloso si aprendemos a ver las cosas y a vivir con el gozo del Señor. ¿Sabe qué decía el salmista David? El gozo del Señor mi fortaleza es. Aprendamos a vivir con gozo, porque Jeremías había perdido el gozo. Otra reacción natural con la que nos enfrentamos muchas veces, hermanos, es a nuestra soledad. Jeremías llegó a un punto que él, hermano, se sentía solo. ¿Sabe que Jeremías fue uno de los 3 o 4 hombres en la Biblia que le dijeron al Señor, Señor, ya no quiero vivir más? Quítame la vida. Tanta era la depresión que sentía Jeremías que tuvo el deseo hasta de irse con Dios. Hermano, hay que entender que una respuesta natural nos lleva siempre a una soledad, y la soledad nos lleva al aislamiento. Te vuelves sensible y puedes llegar a pensar que los demás tienen la culpa de tus circunstancias, y comienzas a aislarte de tus amigos, de tu familia, de tus hermanos en Cristo. ¿Sabe? Uno de los versículos que dice Jeremías, dice que él era el tema de conversación de toda la gente. No sé si usted se ha sentido como juzgado, criticado, como que ese es el objetivo de la plática de las demás personas. Así se sentía Jeremías. Pero este punto lo llevó a una soledad tremenda que lo llevó a aislarse. Te vuelves, hermano, tan sensible, y cuando uno comienza a aislarse, uno siente también que los demás, hermanos, lo están culpando a uno de todas las cosas que han pasado. Y eso te puede llevar a crear una barrera entre tú y las demás personas. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Dios no desea que vivamos aislados, separados de la familia y de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Mire, una persona aislada es alguien desconectado y vive para su propio mundo, sin contacto con los demás, y se llega a constituir en una víctima de su propia soledad, y piensa que nadie lo quiere y que mejor es vivir solo y que esto y lo otro, y se convierte como el patito feo. ¿Sabe qué decía el patito feo? ¿Qué decía? Los que escuchaban cuentos, los que tenían en ese tiempo mi edad, decía el patito feo: a mí nadie me quiere, cuá, cuá, cuá. Soy el patito feo, cuá, cuá, cuá.
No creo, hermano, yo no creo que no hayan escuchado ese cuento del patito feo. Vamos, cántenlo conmigo, vamos, ministerio de alabanza. Soy el patito feo, cuá, cuá, cuá. A mí nadie me quiere, cuá, cuá, cuá. Vaya, a ver qué bonito coro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Una reacción natural es aislarnos y pensar que nadie nos quiere, que nadie nos ama. Hasta llegamos a subestimarnos a nosotros mismos. Mire, yo tengo un poco de problema con aquellas personas que viven aisladas. Las personas aisladas son un poco hasta raras. Y si usted se ha dado cuenta por las noticias, cuando usted ve que llega un joven con una ametralladora disparando, ¿cuáles son las características de esta persona? No le gusta hablar con nadie, siempre está solo, siempre se ve como aburrido, no le gusta opinar, no le gusta meterse en nada. Personas así llevan en su corazón y en su espíritu unas reacciones y actitudes tremendas, y todo por su aislamiento, por su soledad. Son personas que no tienen contacto con el mundo real de las personas con quienes están compartiendo la vida. Por eso les digo, mis queridos hermanos, un cambio de enfoque hacia las cosas haría toda la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos al cuerpo de Cristo, unirnos a la familia, disfrutar del compañerismo, disfrutar de la amistad, de la presencia de los demás. Por eso David decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe qué dice Eclesiastés? Un lazo de 2 o 3 se rompe fácilmente, y si andan 2 juntos, el uno cae y el otro lo levanta. Y si uno tiene frío, ¿qué pasa con el otro? El otro lo calienta. Qué bonito, hermano. Cásense, solteros, ya no sigan aguantando frío. La Biblia nos está diciendo que es mejor 2, porque si uno cae el otro se levanta. Pero una persona sola, aislada, una persona que vive en su propio mundo, como lo estaba haciendo Jeremías, se sentía, hermanos, que hasta que Dios le había mandado flechas a su vida, y dice que hasta sus dientes se los había quitado y lo había hecho tocar hasta el polvo con su rostro. Qué duro es vivir en soledad. Mis queridos hermanos, usted no ha nacido para vivir en soledad. Dios está con nosotros, sus hermanos en Cristo están también con usted. Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué vivir en soledad? Si el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, yo te pido que seas valiente, yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas. No hay razón para vivir la vida cristiana aislado. Somos seres que necesitamos la compañía de alguien. Usted va a decir: yo no necesito a nadie. ¿Sabe? Hay un dicho del mundo que dice: el buey solo muy bien se lame. Ese es un dicho del mundo. Cuando alguien, por ejemplo, dice: hey, esto y lo otro, ¿por qué no buscas amistad? No. Mi mamá siempre me decía que el buey solo muy bien se lame. Como queriendo decir: sí, no necesito de nadie, yo solo sé hacer lo que puedo hacer como yo puedo hacerlo. Hermanos, en este mundo nos necesitamos unos a otros, ¿sí o no? Yo lo necesito a ustedes. Y aunque ustedes no me necesiten a mí, pero yo lo necesito a ustedes. Nos necesitamos los unos a los otros. Y la soledad es un punto, como una reacción natural del profeta, pero también la amargura. El profeta sentía amarguras en su corazón. ¿Y sabe qué? La amargura te hace infeliz. Está comprobado, fíjese bien, está comprobado psicológicamente, emocionalmente, que las personas con raíces de amargura no son felices, son infelices. Una persona que todo el tiempo vive amargado con su propio resentimiento es una persona que no está en paz con Dios, ni en paz con los demás. Cuando voy a Efesios, en el capítulo 4, versículo 31 al 32, Pablo dice: quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura. Hermano, la amargura produce una raíz, y esa raíz produce un árbol, y ese árbol produce frutos, y sus frutos son amargos. Cuando hemos tenido problema con alguien, una reacción natural es:
no lo soporto, es que no, ni siquiera puedo verlo venir, porque ya me siento mal del estómago. Problemas de úlcera, mire, la amargura produce gastritis y úlcera. Hay personas que dicen también, es que no lo puedo ni ver, siento que se me nubla la vista. Ahí está, vaya donde el doctor de la Peña. Usted ya tiene problemas con la vista, porque la amargura, el resentimiento, la ira, el enojo, produce todo este tipo de reacciones. Una persona, hermanos, amargada, es una persona que va a amargar a todos los que están a su alrededor. Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, liberémonos de la amargura, del resentimiento. Resentimiento, note usted lo que es resentimiento. Resentimiento significa volver a sentir. De ahí viene devolver, resentimiento. Cuando una persona tiene resentimiento, no es feliz. Tenemos que aprender a olvidar el pasado, hermanos. Y tenemos que aprender a vivir con el gozo que viene de Dios. El profeta estaba amargado en su vida, pero también había un pasado que lo estaba estancando. Y yo creo que son respuestas naturales, pero yo creo que Dios no nos quiere con ese tipo de respuestas a cada uno de nosotros. Mis hermanos, cuando estamos estancados en nuestro pasado, significa que no estamos avanzando, significa que no estamos caminando, significa que no estamos actuando. Te detienes y el tiempo pasa y tú estás estancado en tu pasado. Muchas veces estamos aferrados a lo que hicimos en el pasado. ¿Sabe qué dice Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidando lo que queda atrás. Hermanos, ¿por qué no aprendemos a soltar nuestro pasado? Tenemos que aprender a dejar ir nuestro pasado. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasó, pasó y usted no puede hacer nada con su pasado. Mire, qué triste es ver personas que no avanzan, que no caminan porque su pasado los está deteniendo. A veces, hermanos, usted tiene que tomar la decisión y decir, en lugar de estar recordando cosas que le afectan su vida, usted tiene que aprender a decir, dejo quietos mis recuerdos o permito que me den amargura por recordarlos. ¿De qué le sirve a usted estar pensando en un fracaso matrimonial que pasó? ¿De qué le sirve estar pensando en un noviazgo que no funcionó y los años han pasado y usted dice, no, ya no quiero tener novio ni novia porque no quiero que me golpeen el corazón? Todo pasa, todo pasa. ¿Por qué seguir 5 años sin noviazgo? ¿Por qué seguir 20 años sin casarse si usted se divorció? No todos van a ir al mismo fracaso. Las experiencias del pasado o los fracasos del pasado no significa que van a ser los fracasos de mañana. Pero tenemos que aprender a dejar el pasado, a soltar ese dolor que nos detiene en el tiempo. Mire, no hay nada más triste que ver a personas de mucha edad diciéndole a los nietos, cuando yo tenía tu edad, y se detienen en su pasado. Yo hice esto, yo hice esto. Oh, hermano, mire, en el gimnasio hay gente mucho mayor que yo y se la pasan diciendo, qué locuras, hermanos, tonteras.